Bueno, buenas noches. Les saludo desde Morelia, Michoacán, en donde está lloviendo y haciendo frío. Entonces estamos muy contentos, casi nos sentimos como pingüinos, pero de todos modos, aquí estamos. Entonces, ¿se ve todo bien? ¿Alguien puede señalarme si se ve todo bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, me es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Y en esta noche vamos a avanzar en nuestro estudio de los dones del Espíritu y vamos a hablar en esta noche de lo que yo llamo palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Pero antes de entrar en este tema, nada más quiero repasar un momentito con ustedes. En la primera semana que nos reunimos, tocamos el tema de que la entrada a los dones del Espíritu Santo es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, el mismo Espíritu entre nosotros comienza a repartir los dones entre los diferentes creyentes y necesitamos ser sensibles a lo que Él nos quiere dar y actuar en fe. Yo les dije que hay 9 dones y solo 9 dones y que estos 9 dones se reparten en 3 grupos. Primero son dones de revelación, palabra de sabiduría, de ciencia. Después dones de poder. Y este en sí es es el don de fe, sanidades y luego de milagros. Y después de esto tenemos dones de lo que yo llamo expresión, tomando en cuenta que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en este tercer grupo hay 4 dones, que es la profecía, luego discernimiento de espíritus, después lo que en sí es palabra, géneros de lenguas, y el último es en sí interpretación de lenguas. Pero son 9 dones en 3 grupos. La semana pasada comenzamos a mirar al primer grupo de dones, que en sí es el grupo que yo le llamo dones de revelación. 2 dones, palabra de sabiduría y palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Y platicamos un poco la semana pasada de cómo que hay momentos en nuestras vidas en donde de plano nos hace falta de sabiduría. No sabemos qué hacer. Pero si comenzamos a orar, la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da liberalmente a todos los hombres, esto sin reproche. Muchas veces a nosotros pues nos falta sabiduría, pero a Dios nunca le falta sabiduría. Y entonces lo bueno es que Él nos puede enviar una palabra de sabiduría que resuelve nuestro dilema de que no sabemos qué hacer. Yo no digo que nos manda todo un libro de la Biblia como el Proverbios, sino una palabra, no es una profecía de media hora, es una palabra, pero es dada por el Espíritu Santo. Voy a decir que muchas veces cuando buscamos sabiduría, oramos, miramos las escrituras, pues platicamos con otros pidiendo consejo, pero hay momentos que Dios mismo nos da directamente una palabra de sabiduría que resuelve nuestra situación, nos da luz y entendimiento. Y entonces platicamos un poco de esto hace 8 días, creo que si se van a acordar. Yo les comentaba de un hombre en la iglesia en Uruapan cuando yo era pastor allá, se convirtió él, estaba metido en una, no sé qué más decir, una secta de espiritismo. Y ya su mamá le trajo a la iglesia un domingo por la mañana y me dijo, hermanito, ¿puedes orar por mi hijo? Está un poco nervioso. Pues sí, claro, tenemos 10 minutos. Pues cuál nervioso, estaba lleno de demonios. Y ahí iba a un centro de espiritismo, en sí, en un parte de Uruapan, y le hicieron ritos, le ponían la mano sobre el pecho y le decían, recibe la luz, y creo que recibió la luz como 10 veces y cada vez era un demonio. Entonces, cuando oramos por él, pues se alocó y tuvimos que orar 4 horas, pero Dios lo liberó de los demonios. Y todo el tiempo que estábamos orando con él,
en varios momentos él decía, Dios, si tú me liberas, te voy a dar la fábrica. Y yo decía, ¿y qué será la fábrica? Pues la fábrica era una fábrica vieja en sí en la ciudad, en donde antes hacían ron, le llamaban charanda en Uruapan, y era un licor que se vendía, era muy corriente, pero él había comprado la fábrica después de que dejaron de manufacturar ese alcohol. Y parecía el castillo de Drácula, honestamente. Pero de todos modos, él estaba diciendo, Señor, si tú me liberas, ahí te voy a dar la fábrica. Entonces Dios le liberó, oramos por él, ya el mismo día recibió el bautismo en el Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas. Entonces se fue a la casa donde estaba su mujer, no cristiana, media católica, y cuando él llegó allá, le dijo a ella, mira, Dios me ha liberado de todos los demonios que tengo y ahora yo hablo en lenguas y le dio una muestra amplia del hablar en las lenguas y luego dijo, y yo voy a regalar la fábrica a la iglesia. Ella decía, ¿cuál iglesia? ¿De qué estás hablando? Y creía que había caído en las manos de una secta falsa. De todos modos, pues después de 2, 3 años de constantes pleitos ahí entre ellos, llega el momento que les nace una niña y él le dijo a su esposa, te prohíbo llevar la niña a la iglesia católica para que sea bautizada allá. Entonces, primera oportunidad que ella tuvo, llevó la niña a la iglesia católica para que el cura la bautizara. En sí estalló una bomba muy fuerte en el hogar y por fin él me llega a la oficina y dice, ya no la aguanto más, ya no la soporto más, ya la voy a dejar, voy a buscarme abogado, ya no la soporto más. Entonces yo le dije, vamos a orar un momentito. Y le dije, vamos a orar, luego vete a tu casa a dormir y mañana platicamos. En la noche el Señor me habló y el Señor me dijo esto, maridos, amad a vuestras esposas, si sean cristianas o no. Y entonces en la mañana le llamé, se llamaba José Luis, le dije, José Luis, ven aquí en la iglesia, Dios me habló, te quiero decir lo que dijo. Entonces él llega a la iglesia, yo creo con mucha expectativa que yo le iba a decir, pues déjala, ya la puedes dejar y todo esto. Y le dije, Dios me habló y esto es lo que dijo. Maridos, amad a vuestras esposas, si sean cristianas o no. Y la verdad es, no le gustó lo que le dije. No, yo no puedo. No, 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 no. Y por fin cuando se tranquilizó, yo le dije, esta es la palabra del Señor. Dios quiere que tú la ames, aunque ella no sea cristiana. Que tú cambies tu conducta hacia ella. Y entonces me hizo caso y cambió su conducta hacia ella. ¿Y qué creen que a los 2 años estábamos celebrando bautismos? ¿Y quién entró con sus chanclas y su toalla? Su esposa, diciendo, yo también quiero ser bautizada. Y ella se arrepintió de todo su rebelión, su necedad y pues sospechas que tenía algunas a lo mejor bien fundamentadas, pero se arrepintió de todo esto, abrazó el evangelio, entró en la iglesia y ya en sí unos años después hasta ellos salieron y fundaron una iglesia en otra parte de la ciudad. Yo creo que Dios me dio una palabra de sabiduría. No era mi palabra, era una palabra de parte de Dios, que era como una llave que abrió el candado ahí, con el resultado de que ya las cosas se resolvieron hasta que ella se convirtió y pues ahí va. Me estoy explicando bien. Yo considero que esta es una palabra de sabiduría porque resolvió un problema y la verdad es la palabra no salió de mí porque yo nunca había pensado en esta manera. Era una palabra que descendió de la presencia de Dios. Y en esta noche queremos ver otro aspecto y es lo que Pablo llama aquí en la Reina Valera palabra de ciencia, otros le llaman palabra de conocimiento, pero es distinto. Una palabra de sabiduría nos dice qué hacer, pero una palabra de conocimiento nos dice cuál es el problema y después podemos remediar el problema.
Y entonces yo voy a hacerles una pregunta. Si vamos a hablar de una palabra de conocimiento, yo creo que tal vez lo mejor es de hacernos la pregunta, ¿cuál es lo opuesto al conocimiento? Y yo creo que lo opuesto al conocimiento es falta de conocimiento o hasta que puedo decir ignorancia. Que ignoramos muchas cosas, que hay muchas cosas que no sabemos. Y cuando hacemos una comparación entre Dios y nosotros, lo que vemos es que Dios lo sabe todo y nosotros sabemos muy poco de lo que está a nuestro alrededor, muy poco de la dimensión natural y hasta menos de la dimensión espiritual, menos de la historia de las personas, menos de lo que está en el corazón de alguien. Realmente vivimos en un mundo, discúlpenme, de ignorancia, aunque nos creemos muy inteligentes. Pero en comparación con Dios, no hay comparación. Ahora, yo creo que todos ustedes pueden testificar de lo que yo voy a decir. Hay muchas situaciones que miramos y decimos algo anda mal, pero no sabemos precisamente qué es que anda mal. Y por el hecho que no podemos identificar lo que anda mal, no podemos resolver el problema. Yo tengo un hijo, se llama Jonathan. Creo que ahorita Jonathan tiene 43 años. Pero yo me acuerdo en una ocasión cuando Jonathan tenía 8 años, que estuvo jugando béisbol en la calle pavimentada con sus amiguitos del barrio. Y él pegó la pelota y ahí se va corriendo a la primera base y luego llega a la segunda base y todavía no sé por qué hizo lo que hizo, pero decidió barrerse para llegar a la segunda base sobre el concreto. Y yo, ay señor. Y luego agarra la base que era una tabla vieja y cuando agarra la tabla como ya estoy safe, de pronto cortó la mano con la tabla. Entonces, pues, dijo, mira, papá, yo digo, pues ve, dile a tu mamá. Entonces entra a la casa, va con su madre le lava la herida que estaba en la mano y luego le pone una pomada y luego un curadito y de pronto ahí está jugando béisbol otra vez. Y pensamos que ya habíamos curado la situación, pero el día siguiente su mano estaba infectada. Y el día siguiente otra vez más infectada. Entonces le llevamos a un médico, un pediatra, para decir, pues mira, se cortó, está infectado todo. Y le dice, pues ok, yo voy a lavar la herida, la voy a curar, la voy a aplicar algo y va a estar muy bien. Entonces le hace esta aplicación, esta curación. ¿Y qué creen? No se sanó, se volvió a infectar. Y entonces su mano todavía estaba infectada. Entonces, un par de días dijimos, pues este cuate no sirvió para nada, vamos con otro. Y entonces fuimos con otro pediatra, quien curó su mano, igual como el otro, y nos aseguró que todo iba a estar muy bien, pero su mano siguió infectado, supurando pus y tantas otras cosas. Y entonces yo comencé a pensar, pues, ¿qué tiene mi hijo? Por qué no se sana? Debe estar sano, no debe estar infectado. Ya mi esposa le ha curado, ella es enfermera. En sí, 2 médicos le han curado, pero sigue el problema. ¿Cuál es el problema aquí? Yo hasta que comencé a imaginar que tenía una enfermedad de la sangre, yo no entendía. Pero al fin de cuentas, una noche, mi esposa estaba lavando la herida, manipulándole los dedos y de pronto ¡pum! Sale disparado de su mano una astilla, más o menos así de esta largura, que había sido enterrado tan profundamente en su mano que ni el uno ni el otro de los 2 médicos lo vieron, ni tampoco mi esposo lo vio. Pero cuando ella comenzó a manipular los dedos y con la infección y el hinchazón y todo, por fin, ¡pum!, sale esto. ¡Wow! No digo que era tamaño de un palillo, pero sí era sustancial. Y entonces, ¿qué creen ustedes que pasó después de esto?
se le sanó la mano. El día siguiente, 2 días después, su mano estaba perfectamente bien. Había algo escondido, oculto en su mano que nadie vio que estaba provocando este problema. Y cuando salió literalmente a luz, todo se cambió y todo se compuso. Estamos hablando en esta noche de una palabra de conocimiento o de ciencia, porque hay momentos y circunstancias en donde hay ciertas cosas ocultas o escondidas que nadie realmente sabe el por qué, pero Dios es el que sabe y Dios es el que puede traer estas cosas a la luz. Les voy a dar un ejemplo de la vida real recién ocurrido. Yo les mencioné que tenemos un hijo que se llama Jonathan, tiene 43 años, y él pastorea en el estado de Nueva York. Él ha estado encaminando la iglesia ya en estos tiempos hacia una plena visitación del Espíritu Santo. Pero hace un mes, él cada mes hace una reunión, último domingo del mes, en la noche, hace una reunión que él llama Touchdown. Los de ustedes que son del fútbol americano saben que el touchdown es una anotación, pero realmente touchdown quiere decir que algo descendió y tocó la tierra. De todos modos, en sí, su touchdown es como que vamos a adorar y bendecir a Dios y él va a descender. Entonces, en sí, siempre son reuniones muy buenas, pero se están moviendo más y más hacia avivamiento y cosas nuevas y diferentes están comenzando a ocurrir en la iglesia. Y me dijo, papá, en el último touchdown que tuvimos, o penúltimo, que fue hace un poco más que un mes, dice, se levantó uno de los ancianos en la iglesia, temblando, temeroso, pero comenzó a decir, creo que hay alguien aquí en la congregación que tiene cáncer, pero no quiere que nadie sepa. Y entonces yo creo que el Señor le quiere sanar de este cáncer. Entonces él lo dijo públicamente y la respuesta era 0. Nadie respondió a la palabra. Entonces continuaron, todos se fueron a casa y cuando llegó mi hijo a casa, le llamó un hombre de la iglesia y le dijo, pastor, lo que este hombre se llamaba Chris, lo que Chris dijo en la reunión, en sí describió hasta el pie de la letra con la situación de mi hermana. Ella tiene un cáncer de colon de T4, pero no quiere que nadie sepa porque no quiere alarmar a sus hijas. Entonces solo yo y su esposo sabemos lo que tiene. Ella tiene el cáncer, lo ha tratado de ocultar de todo el mundo, pero todo el mundo sabe que algo, pero nadie sabe qué es porque ella lo está ocultando. Entonces dice, ¿debo llamarle, decirle lo que dijo Chris en la reunión? Y mi hijo dice, sí, llámale y dile lo que dijo. Entonces, él le llama a mi hijo y dice, pastor, lo que dijo este hombre en la iglesia en esta noche, describe hasta el pie de la letra a mi hermana. ¿Qué hago? Dice, pues llámala, porque la promesa era de sanidad. Llámala. Entonces le llama y dice, en esta noche en la reunión se levantó un hombre que dijo que había alguien que estaba escondiendo un cáncer, pero en sí que Dios les quería sanar. En breve la palabra. Y ella de pronto dijo, yo creo que yo soy esta persona. Y él dice, yo también creo. Entonces oraron y dijeron, Señor, si tú has dicho que me quieres sanar, yo quiero ser sanada. Y en este momento, según ella, entró un calor del lado derecho en su abdomen, atravesó el abdomen hasta el lado izquierdo y luego que salió, pero en este instante se sintió absolutamente sana, voy a decir, de su azote, como dice la Biblia. Y entonces, a los 3 días, ya tenían programado una operación. Entonces fueron al hospital, le metieron en quirófano y luego después sale ella a su cuarto
Y un par de horas después viene el médico, el doctor, el cirujano, y dice a ella y su marido, no sé cómo explicarles o decirles lo que les voy a decir, pero entramos en donde pensábamos que estaba el tumor y no encontramos nada. Y no solo no encontramos nada, pero usted, para una mujer de 54 años, tiene un colon como una señorita de 24 años. Estás no solamente, no hubo temor, pero tú estás en óptimas condiciones. Pues, ¿qué le pasó? El fuego del Señor le tocó y le sanó perfectamente bien. Pero en sí el detonador de esto fue una palabra de ciencia, diciendo, alguien aquí tiene un cáncer, pero no quieren decir a nadie. Y ella en sí, por medio de su hermano, captó la palabra y ahora es sana. Y este en sí, para el pueblo en donde vive mi hijo, es un milagrazo. Pero digo que es una palabra de ciencia o de conocimiento. ¿Por qué? Porque ella quería ocultar lo que tenía, nadie sabía que tenía, todos la miraban como, pues, ¿qué le pasa? Está muy mal. Pero al fin de cuentas, Dios trajo a luz esta situación, no con el fin de avergonzarle, no con el fin de hacerle ningún mal. Dios lo trajo a luz para que ella creyera, para que ella fuera sanado. Entonces, esto es lo que pasa con una palabra de ciencia o de lo que es en sí una palabra de conocimiento. Yo les invito a que vean en sus Biblias en Lucas capítulo 13. Dios revela distintas cosas, pero yo creo que todo lo que Él revela es para el fin de mejorar la situación, de sanar, de liberar, de hacer algo. Porque este es un don espiritual y los dones espirituales siempre son para la edificación, la exhortación y la consolación de la iglesia. Entonces, por eso estas cosas son experiencias positivas, porque Dios sabe en dónde está el problema, saca a luz lo que es el problema, luego hay oración o otra cosa y ¡pum! Ya se acaba. Entonces, Lucas 13, y vamos a ver aquí al versículo, pues vamos a leer el versículo 1, 13:1. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos a cuya sangre, vamos a saltar un poco más, versículo 10. 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué tenía? Una enfermedad. ¿Cómo le dejaba? Encorvada. ¿Por cuánto tiempo la tenía? 18 años. Yo me imagino que todos sabían que ella tenía un problema. Y yo creo que todos en sí estaban diciendo, pues debe hacer esto o debe hacer tal. Yo no sé cuántos médicos vio, no sé a cuántas otras personas que vio, todos tratando en sí de curarla, pero no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque no supieron cuál era la raíz de su situación. Y entonces dice aquí, otra vez, versículo 10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En este momento es como que fue sanada. Pero el principal de la sinagoga, versículo 14, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Jesús entonces respondió y dijo,
hipócrita, cada uno de vosotros no desatan el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y fíjense lo que dice. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Qué está pasando ahí? Nadie sabía que tenía esta mujer, pero Jesús sabía que tenía. Que ella tenía en sí, había un demonio mismo que le había tenido atado todo este tiempo. Y claro, nadie sabía esto, pero Jesús lo sabía y cuando él oró, estoy seguro que tomó autoridad sobre el espíritu y el espíritu tuvo que irse y de pronto la mujer se levanta y estaba perfectamente bien. Algo oculto estaba provocando el problema. Jesús lo trajo a la luz y Jesús remedió la situación y la mujer estaba absolutamente bien. He visto, como digo, pues ahí en Nueva York con mi hijo, pues en sí se nombró algo que nadie sabía que existía, un cáncer, y luego saliendo a la luz una oración y sanado. Aquí el mismo, Jesús en sí trajo a la luz algo que nadie sabía que era un demonio, pero orando, ¿qué pasa? Sanado. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos los resultados o las consecuencias de algo, pero no sabemos cuál es el problema. Vamos a ver otras cosas. Vamos a ver en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Y vamos a ver aquí San Juan capítulo 1 y vamos a ver aquí versículo 43, 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Cuando dice que hemos hallado, está hablando de que hemos hallado el hombre de quien hablaban Moisés y todos los profetas. Ya le hemos hallado esta figura profética, ya le hemos hallado y su nombre es, ¿qué es su nombre aquí? Dice, y es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Wow, hemos encontrado el hombre de quien hablaban todos los profetas. Sabemos ahora quién es. Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, oye, un momentito. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret tenía fama de ser un poco rebelde, un poco alborotado, un pueblo problemático, si puedo decir esto. Yo vivo en Michoacán, ustedes viven en Chihuahua, y siempre hay un pueblo problemático que tiene mala fama y nadie cree que ninguna cosa buena podría salir de este pueblo. Y entonces Nazaret tenía esta fama. Y él dice, un momentito. Tú me quieres decir que el Cristo, aquel de lo cual todos profetizan, ¿me quieres decir que está saliendo de una de las ciudades peores de todo Galilea? Por favor, por favor. Entonces como que no le creyó. En el versículo 46 dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo a Felipe, si no me crees, ven y ve. Si no me crees, quiero que vayas conmigo para que tú le conozcas. Entonces ven y ve. Cuando Jesús versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando se acerca, Jesús se dirige a él y si yo hubiera sido Natanael, yo habría estado pensando, no, pues ahorita me van a presentar un charlatán, me van a presentar un guerrillero, quién sabe qué. Y al fin de cuentas se acerca y Jesús le recibe y dice, un israelita en quien no hay engaño.
de buen corazón, de buen carácter. Jesús ya discernió su espíritu inmediatamente. Y luego dice Natanael, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Tú me estás hablando así, como describiéndome. ¿De dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿En dónde estaba Natanael antes de que Felipe lo llamara? Debajo de la higuera. Yo no sé qué estaba haciendo debajo de la higuera, pero no creo que estaba dormido. Lo que creo es que él estaba pensando en las palabras de Felipe, pensando, ¿será o no será? ¿Podría ser que realmente el Cristo sale de Nazaret? Y yo creo que él estaba pensando en estas cosas y luego llega Felipe y dice, vámonos y ahí van. Y entonces Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Pues ¿cómo podría haber Jesús haberle visto? ¿Cómo podría Jesús haber sabido qué estaba pensando? Pues al fin de cuentas es porque Jesús tenía una capacidad de ver lo que no se veía. ¿Me explico? Porque no tenía la capacidad de saber estas cosas naturalmente. Respondió Natanael y le dijo, yo creo que con poca evidencia se convenció. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Cuando Jesús en un sentido le leyó su vida, cuando Jesús en sí le dijo en dónde había estado y a lo mejor qué había estado pensando en este momento, esto le convenció por completo que Jesús era el Cristo Rey de Israel. Yo considero que este fue una palabra de conocimiento, porque en ocasiones salen palabras y se dice, ¿y en dónde estabas? O hasta dice, yo me acuerdo hace años estuve en La Paz, creo, Baja California, y comencé a decir a una mujer, pues tus parientes siempre te excluyen, no te hablan porque tú eres cristiana, ellos no son cristianos y aún últimamente te han dado la insulta más grande que pueda haber y se puso a llorar la mujer. Y resulta que su madre había fallecido en el DF, la familia la enterró de católica y ni siquiera le avisaron a ella que fuere al sepelio de su madre. Y entonces yo vi algo ahí que al fin de cuentas ellos le habían hecho y yo creo que el Señor lo tocó suficientemente para traer un alivio, por lo menos a su alma de consolación, que el Señor le traía consolación. Juan capítulo 4, este es el caso famoso de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de ella? Ella en sí, pues Jesús está sentado al lado del pozo de Jacob ahí en Sicar y de pronto se van los discípulos a la ciudad a hacer compras y él ahí está a solas y viene una mujer para sacar agua del pozo. Y cuando ella está sacando el agua del pozo, Jesús interviene y dice, dame de beber, por favor. Y ella se espanta y dice, ay, ¿cómo es posible que tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, agua? Y Jesús dice, bueno, si tú supieras quién es que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Y ella dice, ay Señor, pues el pozo es muy hondo y no tienes con qué sacar agua. Y él está diciendo, yo no estoy hablando de este agua, yo estoy hablando de agua viva que yo te puedo dar. Y entonces la mujer por fin dice, pues Señor, entonces dame esta agua ya de este pozo, que de lo cual nunca en sí, si tú me das esta agua que tú dices, nunca jamás tendré sed otra vez, dame de esta agua para que yo no vuelva aquí. Y Jesús le dijo, está bien, y le dice, ve, llama a tu marido. Y de pronto la mujer estaba en un apuro, porque no tenía marido, pero el hombre con quien estaba viviendo en sí no era su marido, pero estaba viviendo con otro hombre. Y entonces Jesús dice, ve, llama a tu marido. Y ella dice, ay, es que no tengo marido.
pero a la vez, pues, con quien estoy viviendo ahorita no es mi marido. ¿Por qué le dijo Jesús a esto? Porque si ella no hubiera traído, o si esta situación no hubiera venido a la luz, en un cierto arrepentimiento, aunque voy a decir esto, no era culpa de ella que había sido divorciada 6 veces, porque en la religión samaritana judía, a la mujer no pudo divorciar, el hombre pudo divorciar. Entonces, por 6 ocasiones ella había sido repudiada por sus esposos. Y este no fue por su culpa. Pues, tal vez fue por su culpa que no sabía cocinar, yo no sé. Pero al fin de cuentas, que estuviera viviendo con otro, pues este ya era otra cosa. Este sí era un pecado. Y yo creo que Jesús quería darle agua viva. Yo creo que Jesús quería bendecir a esta mujer. Pero había algo que ella estaba ocultando de Jesús. Todo el pueblo sabía, pero Jesús y sus discípulos no sabían. Y Jesús quería darle agua viva. Entonces dice, mira, hay una cosa, un obstáculo que se tiene que quitar. Y este obstáculo que se tiene que quitar es esta situación inmoral, esta situación ilícita en la cual estás viviendo, para que ya rectificando esto puede ser candidata para recibir lo que es en sí el agua viva. Hay mucha gente que quiere venir, ustedes saben esto, quiere venir a Cristo para recibir todo lo que Cristo tiene, pero no quieren arrepentirse. Y lo que pasa es que el pecado está bloqueando, obstaculizando lo que es en sí la llegada del reino de Dios a su vida. Entonces Jesús trajo esto a luz para quitarlo de la vida de esta mujer, para que ella pudiera recibir el reino de Dios. Entonces pasan cosas parecidas a esto hoy en día. Hay cosas que uno no quiere confesar y de pronto, pum, sale a la luz que sí hay un problema allá. Pero lo que quiero decir es que Jesús puso su dedo sobre esta situación, no por coraje, no por rechazar a la mujer, nada, nada, nada así. Yo creo que Él puso el dedo sobre esto porque Él a ella le amaba y deseaba que ella encontrara el reino de Dios y que ella tuviera agua viva. Pues ya con esto la mujer tira su cubeta a un lado, corre al pueblo y dice a todos el pueblo, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. En esto como que se destapó el corazón de ella y ya ella salió, muchos salieron en sí al pozo para conocer a Jesús y fue la primera vez que Jesús predicó a samaritanos, a lo mejor la última vez en toda la Biblia, pero en sí el evangelio llegó al pueblo samaritano y grandes cosas sucedieron. Pero si este no hubiera sido traído a luz, habría sido un obstáculo y ella no habría podido entrar libremente y llenamente en lo que estaba pasando. Yo digo, en cuanto al pecado, ¿por qué no arrepentirnos del pecado? Porque el Señor lo ve de todos modos. Pero hay momentos cuando Él lo saca a luz. Hace unos años estuve en la ciudad de Guadalajara en una conferencia profética y terminando una de las reuniones se vino una mujer a platicar con nosotros y nos comenzó a comentar cosas horrendas. Nos comenzó a decir, hermano, en nuestra casa se siente una presencia bien fea, palpable, oscura, horrible. Y uno de estos, ¿no? En donde las puertas se abren y se cierran, y las ventanas y las cortinas se soplan, y oyen ruidos en la noche, pasos de pie y tantas cosas. Y dice, este ya tiene un par de meses pasando y estamos espantados, horrorizados, no podemos dormir, no sabemos qué hacer, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Y cuando comenzamos a orar, algo pasó que nunca antes me ha pasado. De pronto, la palabra o el nombre Pokémon apareció delante de mis ojos. Uno dice, ¿Poké qué? Pokémon. Se van a acordar que hace 15 años, 20 años,
el Pokémon era muy popular, eran unas caricaturas y hasta en las sabritas habían fichitas y jugaban, vendían muchos juguetes y todo esto. Y pues la verdad es que estas cosas eran diabólicos. Nadie quería reconocerlo, pero eran diabólicos. Y entonces cuando yo les dije, lo único que yo veo es la palabra Pokémon, el niño se espantó. Tenía como 10 años. Se espantó y miró a su madre y dijo, mamá, perdóname, 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 mamá. Y yo dije, pues, ¿qué está pasando? Y entonces resulta que el niño había celebrado, habían hecho una fiesta de cumpleaños para el niño. Y entre los regalos, algunos le regalaron unos juguetes o cosas del Pokémon. Su madre era cristiana, ella dijo, aquí no. Y entonces le dijo al niño, llévalo todo a la basura, tíralo, porque no queremos estas cosas en la casa porque van a traer cosas negativas. Pues dicho y hecho, lo que pasó es el niño tiró todo menos uno y lo escondió debajo de su cama. Y ya con esto empezaron todas estas cosas en la casa. Y cuando yo vi la palabra Pokémon y lo dije, se espantó el niño. ¿Por qué? Porque no había obedecido a su madre. Y entonces él comenzó a decir, madre, perdóname, perdóname. Y él dice, ¿qué hiciste? Es que lo escondí debajo de la cama. Y entonces yo le dije, si está debajo de la cama, yo les sugiero que lo tiren, que lo queman, porque está trayendo esta atracción de espíritus malignos a la casa. Y entonces lo que hicieron es que llegaron a casa, la madre y el hijo sacaron el juguete, lo llevaron al patio, creo que le echaron no sé qué, lo prendieron fuego y ya lo quemaron. ¿Cómo creen ustedes que durmieron aquella noche? Digan conmigo, paz, santa paz. Porque este artículo de brujería, de espíritus malignos, se quedó destruido y ya fue el fin del asunto. Llegaron el día siguiente a la conferencia, les vi con una sonrisa de oreja a oreja, muy contentos, muy felices, y al fin de cuentas me contaron su experiencia, lo que habían hecho. Pero este sí estaba como atrayendo en sí a cosas de espíritus malignos. Me acuerdo hace años el hermano Jorgevich, que ya está con el Señor. Antes predicaba en Cuba antes de la revolución. Y entonces llega alguien con él y dice, hermano Jorge, cosas terribles están pasando aquí en la casa. Y él se puso a orar y dijo, tras del tocador, en la recámara de ustedes, hay un frasco y adentro de este frasco había un pedazo de animal y no sé qué más, en alcohol o en agua. Y alguien lo puso ahí atrás, es una brujería. Sáquenlo y van a estar bien. Y ellos dijeron, no sabemos si hay o no. Pero cuando se fueron a casa, miraron exactamente en donde él dijo, ya estaba, lo quitaron, lo tiraron, lo rompieron. Paz, santa paz. Porque hay cosas que están ocultos, que están trayendo consecuencias negativas y el Señor las trae a luz con la finalidad de resolver la situación para traer paz. ¿Me estoy explicando bien? Yo creo que estos son palabras de sabiduría. Les voy a hablar uno o dos más y luego vamos a tomar otra gira. ¿Cuántos de ustedes han leído los Hechos capítulo 5? La triste historia de Ananías y Zafira. Los Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Tenemos la historia en donde vino una ola de gracia sobre la iglesia en Jerusalén y todos comenzaron a vender terrenos y casas y herencias. Comenzaron a vender todas estas cosas y trajeron el dinero y lo depositaron a los pies de los apóstoles. Y hay momentos que uno dice, ¿por qué hicieron esto? Pues se van a acordar que cuando la iglesia empezó en el día de Pentecostés, Pentecostés era una de las 3 fiestas más grandes de Israel en donde peregrinos vinieron a Jerusalén de todo lado del mundo.
Lo que pasa es, en el día de Pentecostés, cae el Espíritu Santo, Pedro predica, 3,000 personas se conviertan. Y yo creo que muchos de los peregrinos no quisieron irse a casa. Creyeron que Jesús era el Cristo, creyeron que el reino de Dios había sido inaugurado y vieron todo lo que estaba pasando, la predicación, los milagros y tantas cosas, y no querían irse a casa. Y se quedaron en Jerusalén. Pero creo que fue una carga económica para la iglesia, para los líderes, para los creyentes de Jerusalén. Y entonces comenzaron a vender casas, heredades y todo esto para proveer fondos para sostener a esta multitud de gente. Una multitud que sabe si entendieron en el momento, pero que Jesús mediante los apóstoles los estaba entrenando, porque adentro de poco iban a ser esparcidos por todos lados. Pero era como la escuela bíblica, la primera escuela bíblica en toda la historia, la escuela bíblica más grande en toda la historia, la escuela bíblica más poderosa en toda la historia, porque estaban discipulando a esta gente. Pero ya cuando mataron a Esteban, todos esparcidos. Había un hombre, se llamaba José, los apóstoles llamaron Bernabé. Y él sí era levita, él vendió una heredad, lo puso a los pies de los discípulos, los apóstoles. Pero había otra pareja, una pareja, Ananías y su mujer Zafira. Ellos vendieron una heredad o un terreno y luego guardaron un parte del dinero y llevaron lo demás a Pedro. Y vamos a decir que en sí era de 100,000 pesos, guardaron 20 y le dieron 80 a Pedro. Mira, Pedro, este es. Y lo que hicieron en este momento es, a escondidas, pensando que nadie sabía, retuvieron esto. Y luego cuando depositan, primero el hombre deposita el dinero delante de Pedro. Pedro, yo creo que, ay, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios en lo que has hecho. Teniendo la herencia estaba en tus manos, podrían haber hecho lo que hubieran querido. Podrían haberse quedado con todo, ya podrían haberse quedado con una porción, todo estaba bien. Pero ¿por qué han hecho esto de mentir a Dios, no a los hombres? ¿Y se acuerdan lo que pasó? Cae el hombre muerto. Luego lo sacan y lo entierran y ya justo cuando ya volvieron los que le enterraron a él, ya entra la mujer, Zafira. Y entonces cuando ella se va, de hola Pedro, ¿cómo estás? Buen día, ya pasó mi marido por allá, ya le dio el dinero. Sí, claro. Ah, sí, nada más una pregunta. ¿Así? ¿Fue para tanto? Pues sí, porque se habían acordado en esto. Y dice, ay, ¿por qué convinieron a hacer esto? Porque ya están en la puerta los pies de los que acaban de enterrar a tu marido y a ti te van a enterrar también. ¡Pum! Muerte viene la mujer. Dios le dio a Pedro una palabra de ciencia en cuanto a lo que habían hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que el por qué es esto, que había algo de codicia en ellos, aunque el dinero era ellos, pero creo que querían retener el dinero, no hubo problema, pero por otro lado le voy a llamar un espíritu de codicia y ellos ocultaron lo que habían hecho. Y yo creo que Dios lo trajo a la luz porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y si este espíritu se hubiera quedado en la iglesia, bien puede ser que habría corrompido a lo que es la iglesia, moralmente hablando, en términos de finanzas, y el avivamiento que ahí estaba se habría frenado por la falsedad de un espíritu de codicia que ahí estaba. Que Dios nos salve de esto, que Dios nos cuide de esto. Pero les estoy dando en sí diferentes ejemplos de lo que es una palabra de ciencia, de conocimiento. Y yo les dije que todo es para el beneficio de los creyentes y de la iglesia. Y vuelvo a decir, tú dices, no, pues ya mataron a Ananías y Zafira.
Ellos no lo mataron, Dios lo hizo. Pero lo hizo para guardar a la iglesia, igual como en el libro de Josué, que Acán fue apedreado, porque por su codicia, si en sí hubiera persistido en la congregación, un poco de levadura leuda toda la masa, y bien puede ser que este espíritu habría corrompido a toda la iglesia. Siempre necesitamos ser honestos en nuestros tratos con Dios, porque si no somos honestos, Él sabe. ¿Qué podemos esconder de Dios? ¿Qué podemos ocultar de Dios? Y somos muy buenos para engañar a todos los que están a nuestro alrededor, pero ¿cómo vamos a engañarle a aquel que lo ve todo? No hay nada que yo hago, nada que tú haces, nada que pensamos, nada que decimos que Él no ve. Y entonces lo mejor es portarnos bien para que no tratemos de esconder cosas, porque Jesús dijo, no hay nada oculto que no saldrá a la luz. Y uno dice, no, pues fulano hizo muchas cosas y murió y nada salió a la luz. Ah, está delante del trono de Dios el día de hoy. ¿Quién es luz? Todo en su momento sale a la luz. Entonces, una palabra de ciencia en la iglesia es algo que Dios da para traer en sí un beneficio a la iglesia, porque hay cosas ocultas que estorban, que atan, que encadenan, que corrompan, cosas en ocasiones que son buenas, que simplemente necesitan ser señaladas para que puedan florecer o para que puedan salir muy bien. Este es algo que Dios hace, yo creo, para mantener la salud y la santidad de su iglesia. Ahora vamos a continuar un poco más y vamos a orar. Vuelvo a decir, una palabra de ciencia, conocimiento es cuando Dios nos está revelando cosas que no habríamos sabido de otra manera. Hay revelaciones que vienen. Ahora, vamos a pensar, ¿qué pasa si Dios a ti te da una palabra de ciencia? Quiero decir, es una revelación del Espíritu Santo. No viene por investigación, viene por revelación. Hace años estuve en una reunión y me acuerdo que comencé a profetizar a una pareja y ellos nos habían dicho algo de su jornada, voy a decir, y cómo se habían cambiado de una ciudad a otra. Pero no nos dijeron por qué se habían cambiado. Y me acuerdo que al comenzar a orar con ellos, el Señor me reveló el por qué le habían cambiado. No que cambiaron, yo sabía esto. Lo que no sabía es por qué habían cambiado. Y el Señor, ¡pum!, me lo hizo ver muy claramente por qué habían cambiado de ciudades. Era por temor, porque temían por sus hijos. No lo quisieron decir a nadie, pero era por temor de sus hijos. Y cuando yo dije esto, se pusieron a llorar. Pero sintieron la necesidad, debido a circunstancias, a cambiarse de ciudad. Todos se cambiaron. Pero en la reunión profética salió a luz el por qué. Entonces, hay cosas que pasan. Y la pregunta es, ¿qué pasa si Dios a ti te da una palabra de ciencia? Bueno, si Dios nos da una palabra de ciencia, yo voy a decir que tenemos que atrevernos a creer que sí nos ha hablado. Pero muchas veces cuando Dios te dice algo de este índole, no queremos creerlo o no queremos decirlo, queremos hasta huir de estas cosas porque tenemos un problema. No sabemos si es la verdad o no. ¿Sí o no? Si yo te digo a un hombre anoche, y esto ha pasado, yo me acuerdo de un hombre, en sí, pues de pronto, pues
una visión y le vi entrando en un hotel con otra mujer. Entonces, ahí están en una visión, le veo entrando en un hotel con otra mujer que no es su mujer y decía, ¿lo digo o no lo digo? Porque si está bien, pero si estoy mal, estoy sumamente mal. Entonces, hay momentos que uno dice, ¿qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? El hombre que yo les mencioné en la iglesia de mi hijo, al fin de cuentas, cuando estaba ahí, este hombre hablando de alguien con cáncer, él no sabía si era cierto o no. Y este es el dilema que tenemos, o sea, con una palabra de ciencia o con en sí una profecía, porque al fin de cuentas estamos basándonos no en algo que sabemos, sino en algo que creemos que se nos ha revelado. Y este es el dilema. ¿Es Dios o al que estaba al lado mío en el camión estaba fumando marihuana y me llegó? ¿Qué imaginación tengo yo? ¿Será el diablo? Y ahí estamos. ¿Y de dónde me vino esto? Y nos provoca nervios. ¿Qué hacemos? Yo me acuerdo de un cuate en Madrid, estuve en un evento, se puso en pie, dio 7 palabras de ciencia en cuanto a enfermedades y no respondió nadie. Me dio lástima para el pobre hombre. En sí se lanzó y no hubo respuesta y yo creo en aquella noche dijo, pues ¿para qué sirvo yo? Entonces vamos a suponer que tú estás en una reunión o que tú estás en tu casa orando o que tú tienes un sueño y algo de este índole se te viene. ¿Qué debes hacer tú? Yo le voy a decir esto. Disculpan la palabra que voy a usar. Si son principiantes, no hay que entrar allá como si fueras Pancho Villa y decir, así dice el Señor y declarar algo como si fuera cierto. Muchas veces más vale decir, oye, este nombre significa algo para ti. O nunca has estado en tal lugar. Y hay una manera en que tú lo puedes decir sin estar insistiendo que lo que tú estás diciendo es la verdad. Pero si tú dices, estaba leyendo hoy de una persona que estaba mal, endemoniado, lo llevaron con un profeta y el profeta ahí estaba de pronto un nombre, Megan, aparece delante de sus ojos. Y entonces está ahí, luego dice al muchacho que estaba ahí, dice, ¿el nombre Megan tiene algún significado para ti? El muchacho le miró y dijo, pues sí, es mi novia. Ah, ¿tu novia está involucrada en el ocultismo? Pues sí. ¿No crees que a lo mejor tus problemas nacen de esta relación con esta mujer? Puede ser. Y luego dice, veo el nombre Derek. ¿Tiene algún significado? Ah, pues sí, es un buen amigo que me está hablando de Jesucristo constantemente. Inclusive íbamos por allá, pero nos detuvimos aquí un momentito. Entonces hay una persona, Megan, que practica el ocultismo, que te está apartando de Dios, pero peor que esto, ya estás atormentado. Y el otro es el que te está hablando las palabras de Cristo. Entonces creo, puede ser que el Señor te está diciendo esto. No le hagas caso a ella, apártate de ella, pero escucha al otro. Pero en una manera, si yo te llego y dice, José González, ¿qué te quiere decir esto? Nada, es un actor en la tele. De pronto, como que es un poco difícil. Entonces, cuando uno está empezando en estas cosas, hay que entrarle suavemente hasta que al fin de cuentas se establece un historial. En otras palabras, ya estás bateando un promedio de 10 veces que estás en el plato para sí, batear, pues ahí pegas 8 o 9. ¿Me estoy explicando bien? Para establecer estas cosas.
Si abanicas cada vez que intentes esto, pues entierra tu talento como esa persona en la Biblia. Pero al fin de cuentas, es por fe. La fe viene por el oír por fe. La Biblia dice, profetizamos por fe. Y yo creo que también palabras de ciencia, de conocimiento, también son revelaciones, no son invenciones, son revelaciones. De pronto que, tum, tum, ahí está. Y decimos, ¿de dónde vino esto? Pero viene del Señor, pero luego la pregunta, el problema ¿es o no es? En el primer lugar, yo creo que podemos entrarle un poco lento, pero a la vez probando a ver si es cierto o no. Pero en casos muy pesados, yo creo que lo mejor es de ir con el pastor o con la esposa del pastor y decir, cuando estábamos en la adoración, yo creo que yo vi esto, creo que es referente a otra persona, pero al fin de cuentas no vayas a entrar tú con tus pistolas y dando balas a todo lado. Hablo con el pastor, porque el pastor sabe muchas cosas que los congregantes no saben. Tal vez te puede confirmar, tal vez no te confirma, pero más vale hablar con alguien en autoridad y no andar chismeando tal vez los secretos a Dios, a toda la iglesia, porque Dios quiere gente de confianza en estas cosas. Pero al fin de cuentas, tenemos que hacer esto y luego escuchen bien lo que voy a decir también. Como el hombre en la iglesia de mi hijo se levantó y dijo, hay alguien. Él no sabía quién era. Y muchas veces palabras de ciencia, de conocimiento, se expresan públicamente, pero sin etiqueta, no tienen nombre puesto. Y es como un anuncio, es como de decir algo. Es una palabra, es una revelación que se dije. Y si la persona a quien le corresponde le echa mano por fe a esto, buenas cosas pueden pasar. Hace años escuché un testimonio que me gustó mucho. Y era de un predicador que tenía, yo no sé cómo está hoy, pero en aquel entonces tenía un ministerio fuerte de sanidades. Y en una conferencia nos relató la historia de cómo llegó este don a su vida. Él era un creyente, un predicador principiante, y un día pues iba a ir a una conferencia y su esposa, sabiendo que él iba a ir y estaba un poco lejos y tantas cosas, le horneó 2 panecitos de zanahoria, como pastel de zanahoria, pero 2 panecitos de zanahoria. Los envolvió, creo, en papel de aluminio, se los entregó y luego se va él a la conferencia. Y ahí está, ahí está, ahí está. Y de pronto se levanta un predicador y antes de predicar dice, aquí hay un hombre que en la mañana tu mujer te entregó 2 panecitos de zanahoria. Si tú eres este, vente por favor porque quiero orar por ti. ¿Será otro o yo? Pues él se atrevió a creer que él era el único en todo el auditorio de 5,000 personas que su mujer le había dado 2 panecitos de pan de zanahoria en la mañana. Y se levanta y va caminando y dice, yo creo que yo soy. Y entonces cuando le subieron a la plataforma, oraron por él, ¡pum!, al suelo se fue. Pero cuando se levantó, había una unción sobre él para sanar a los enfermos, de lo que yo sé que hasta el día de hoy no le ha sanado. Pero yo creo que Dios usó esta palabra de ciencia en alguna manera para que el hombre creyera que Dios le estaba llamando a algo. Y era el indicador, la revelación, y todo resultó y salió para bien. Hace unos años aquí en Morelia estuve en un evento de jóvenes. Era más joven en aquel entonces. Y me acuerdo yo en sí era el encargado de la reunión en esa noche. Y cuando terminó la alabanza, subí al púlpito, pero se me vino a la mente un nombre que se llamaba Juan. Pues Juan es un nombre bastante común y corriente. En cada pueblo, en cada iglesia ha de haber 10 o 20 o 1000.
Y entonces me subo y digo, aquí hay un hombre, un muchacho, mejor dicho, que tú te llamas Juan. Pero el Señor me describió su vida. Y le comencé a decir, esto te ha pasado y tú piensas esto. Y 4 o 5 puntos describiendo quién era Juan. Porque en una congregación de 2,000 personas, pues pueden haber muchos Juanes allá. Y todos dicen, soy yo. Entonces viene la descripción. Y entonces di la palabra, esperé, y parecía que nadie venía. Y yo digo, ay, 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 ya lo regué. Pero de pronto se presenta un joven ante el púlpito y dice, yo soy Juan. Lo que tú dijiste, yo soy. Y entonces le dije, en esta noche Dios te ha llamado a la salvación, te conoce por nombre. Y de ahí pues comenzamos a llamar a otros no por nombre, pero que Dios te conoce por nombre, vénganse. Con la finalidad de que él fue convertido y no sé cuántos otros. Pero creo que este fue una palabra de ciencia, de conocimiento. ¿Pero por qué? Porque Dios quería llamar a este joven a la salvación. Y si no hubiera hecho esto, yo no digo que no se habría convertido en el Congreso, pero este fue el método que Dios escogió. Yo creo que hay momentos que el pastor Bremer tiene palabras de ciencia en cuanto a ciertas enfermedades u otras necesidades. Y estas palabras vienen y como que él las expresa, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y cuando uno oye estas cosas, debe nacer una fe en el corazón de la persona indicada que resulta en una sanidad. Entonces, vamos a llegar hasta aquí y vamos a orar. Vamos a pensar una cosa más y luego vamos a orar. ¿Qué es una palabra de conocimiento? Una palabra. Pero ¿cómo vienen las palabras? Dice Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo creo que muchas veces la palabra del Señor puede venir a nosotros cuando estamos despiertos, cuando estamos orando, cuando estamos en sí, en la presencia de Dios, y de pronto podemos ver como una visión. Las visiones no se originan de nosotros, las visiones vienen de parte de Dios, no estaban y ahora están. Y estamos mirando algo en el espíritu. Muchas veces no entendemos nosotros qué quiere decir lo que estamos viendo, pero estamos viendo algo en el espíritu. Y si nos atrevemos en alguna manera decentemente en orden de dar a conocer esto, yo creo que alguien, si es de Dios, se va a identificar con lo que estamos diciendo y van a decir, Dios me está hablando. Y van a echar mano a esta visión, a esta palabra, y algo va a ocurrir en su vida. Sueños. Yo creo que todos nosotros soñamos todas las noches. Algunos se acuerdan de todo, otros no se acuerdan de nada. Pero al fin de cuentas hay algunos sueños que se nos vienen de vez en cuando. Y estos sueños se quedan con nosotros. Nos despertamos en la mañana y todavía está el sueño. O si nos olvidamos del sueño cuando estamos en la reunión, cuando estamos en la presencia de Dios, el Espíritu trae a nuestra memoria este sueño. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Estoy viendo a mi gata que está comiendo la bolsa de mi esposa, pero ni modo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues en alguna manera buscamos a la apertura para presentarlo o lo que sea. Y si es del Señor, alguien va a decir, así es. ¿A qué? Les voy a decir, uno puede tener una palabra verdadera, pero la gente por temor o por vergüenza no responde ni a ti te de bailando. Pero no debemos en sí rendirnos frente a esta situación muy pronto. Yo creo que debemos perseverar y a ver qué trae Dios.
En sí, la prueba de todo es si es o no es. Pero yo creo estas cosas pasan. Entonces puede ser un sueño, puede ser una visión, puede ser una fuerte, 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 fuerte impresión que viene a nosotros. Pero es sobrenatural, es dado por Dios. Y hay personas en la iglesia que tienen en sí un don de sabiduría y otros que tienen un don de ciencia o de conocimiento. Y lamentablemente la única manera de realmente de aprender a usar estas cosas es sobre la marcha. El temor de fracasar, de estar equivocado, es a lo mejor la barrera más grande que hay en cuanto a la operación de algunos dones del Espíritu, en particular palabra de sabiduría, palabra de ciencia y la palabra profética. Como que estamos aterrorizados. Ay, si digo algo y no es así. Ay, pues la tierra me va a tragar o un rayo me va a caer o qué va a pasar. Y es el temor de cometer un error que nos frena. Por eso en sí, los dones del Espíritu son para los valientes y los aventados, porque todos pueden cometer un error, pero sobre la marcha podemos aprender en nuestros errores y establecer un historial más concreto y de comenzar a mover en las cosas de Dios. Yo comencé a profetizar hace 49 años. He profetizado miles de veces. Me encantaría decir que nunca lo he regado ni una sola vez, pero no puedo mentir aquí en la presencia de Dios. Pero al fin de cuentas, uno aprende la práctica hacia la perfección. Y Dios no nos va a matar por cometer un error, porque Dios quiere que aprendamos. Tengo 3 hijos. Todos nacieron de niño. Ninguno de ellos caminaba el día después de nacer. Los 3, 9 meses, 10 meses, un año después comenzaron a caminar. Y lo interesante es que todos ellos después de tomar su primer paso se cayeron y casi se quedaron chatos. ¿Por qué? Porque uno aprende, toma un paso y luego aprende y otro paso y cometemos en un momento errores de juicio, no digo de motivo, sino de juicio. Y cometemos estos errores, pero Dios no está enojado, Dios no está queriendo destruirnos. Dios está diciendo, levántate y vámonos. Ya tomaste un paso, vamos a tomar unos pasos más. Porque Dios quiere que su iglesia aprenda a moverse en los dones del Espíritu, porque son armas espirituales designadas para ciertos trabajos y tareas, y la iglesia no puede cumplir 100% cuál es su misión sin la herramienta de los dones del Espíritu. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que yo voy a orar, ¿ok? Y yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que envíe a la iglesia en Parral espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué? Pues vamos a orar que Dios comienza a repartir palabras de sabiduría entre la congregación. Yo no digo que todos van a tener una palabra de sabiduría en esta noche, pero yo creo que Dios puede enviar palabra. Y voy a orar que Dios también envíe a la iglesia lo que voy a llamar palabra de conocimiento, pero todo esto, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, está bajo, para mí, bajo el renglón de visiones y sueños, etcétera, revelaciones, porque no son inventos nuestros, son palabras, son revelaciones, son visiones que Dios nos da. Y es parte de lo que es el manto profético que debe estar reposando sobre toda la iglesia. Y yo creo que Dios quiere que este manto profético esté reposando sobre todos y en operación, en todos, en la iglesia. Entonces yo voy a orar y voy a orar, le voy a pedir al Señor que derrame su espíritu, pero como dice, vuestros jóvenes verán visiones,
Vuestros ancianos soñarán sueños, ahorita no, pero luego en la noche. Y le voy a pedir también que envíe palabras de las escrituras, palabras y historias de las escrituras. Pero en todo esto que vaya prendiendo las luces. Cada año ponemos un árbol de Navidad porque somos idólatros. No, lo digo de broma. Pero ponemos en sí un árbol de Navidad en la casa y luego le ponemos muchas luces. Ya está el árbol, las luces apagadas. Luego enchufas y de pronto, tan, tan, todas las luces se encienden. Yo creo que hay muchas luces de revelación que Dios ya ha puesto en los de Parral y también que quiere poner en los de Parral, pero lo que necesitamos es la corriente del Espíritu Santo que puede venir y comenzar a encender estas luces, pero tienen que ser recibidos con un poco de fe y de valentía y también con un poco de prudencia y sumisión. Pero al fin de cuentas, creo que Dios quiere encender las luces en la iglesia de Parral. No digo que no haya luz, pero es una nueva dimensión de la dimensión profética. Entonces, ¿se animan a orar conmigo? ¿Sí? Ok. Pues vamos a orar. Señor, cuando cayó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando Pedro explicó a la multitud lo que había pasado, les dijo, no vayan a creer que son ebrios. No son ebrios como vosotros suponéis porque apenas son las 9 de la mañana, las 3 de la mañana. No son ebrios, sino lo que ustedes están viendo, oyendo, es lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas verán visiones, y vuestros ancianos y ancianas soñarán sueños. Y Señor, este es el idioma profético de Dios, visiones, sueños. Yo sé también que en el día de Pentecostés, por haber leído el sermón de Pedro, yo creo que las escrituras de pronto fueron iluminadas delante de los corazones de todos los que estaban en una manera como nunca antes habían sido iluminadas. Textos, historias, nombres de la Biblia. Yo creo, Señor, como que las luces se encendieron. Yo creo que la luz de revelación en sí vino a todos los que ahí estaban entre los creyentes, porque el Espíritu Santo, quien está en nosotros y sobre nosotros, es el espíritu de revelación. Señor, incluido en esta revelación es una palabra de sabiduría, es una palabra de ciencia, Señor, aún palabras proféticas que veremos en otra ocasión. Pero Señor, yo pido que a partir de ahora tú pudieras en sí en derramar tu espíritu sobre todos los que están en Parral en esta noche. Yo pido, Señor, que tú pudieras comenzar literalmente ya en los días y semanas siguientes a comenzar a enviar tu palabra. Pido, Señor, en algunos palabras de sabiduría, tú pondrás la situación, Señor, los momentos en donde ejercitar y manifestar este don. Señor, pido palabra de ciencia, en donde también tú pondrás los momentos y circunstancias. Pero, Señor, lo que queremos es que se enciendan las luces. Se enciendan las luces proféticas, se enciendan las luces del Espíritu Santo, Padre, para que en cada cabeza y en cada corazón de pronto puede haber luz de revelación para que la iglesia ahí pudiera comenzar a ver ya como Dios lo ve, por los ojos de Dios, quien revela. Y Señor, manda por favor palabras de sabiduría, manda palabras de ciencia, manda palabras proféticas inclusivas, Señor, a un discernimiento de espíritus. Señor, yo pido que tú pudieras como un viento, literalmente recio que soplaba el del cielo, Señor, como lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Fuego que trae luz, fuego que trae fervor, Señor, fuego que simboliza tu presencia. Yo pido, oh Dios, que se escuche un viento en el cielo, pero también lenguas repartidas sobre cada uno y cada quien lleno del Espíritu Santo. Que la lluvia del Espíritu venga sobre todos los que están, pero también, Señor, yo pido revelación, revelación, revelación. Porque, Señor, en cuanto a los dones del Espíritu, revelación es fundamental. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice. El que tiene ojos para ver, vea lo que el Espíritu Santo hace. Y Señor, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, un colirio, como dice en Apocalipsis, un colirio que puedes poner en los ojos de los creyentes de Parral. Señor, que tú puedes destapar sus oídos, sensibilizar sus corazones, para que al fin de cuentas las luces se puedan entender y pueden comenzar a ver y oír. Y Señor, desata un espíritu de fe en todos ellos. La Biblia dice que profetizamos por fe. Yo creo que anunciamos palabras de sabiduría y palabras de ciencia por fe. Señor, una fe que dice, yo creo que Dios me ha hablado algo y me atrevo a decir lo que creo que Dios me ha dicho. Me atrevo a lanzarme, Señor, con esta actitud sabiendo, Señor, que más vale no pegarle que no decir algo que podría decir la diferencia entre vida y muerte para otros. Porque, Señor, hay muchas cosas que tú puedes decir y tú puedes dar. Y si nosotros nos detenemos por temor, ¿quién sabe de qué estamos privando a otros? Señor, no queremos privar por nuestro temor, queremos ser aventados un poco, Señor, en lo que es la dimensión del Espíritu y de tomar pasos de fe, sabiendo que si lo que tenemos es de ti, va a resultar en edificación, exhortación y consolación en la vida de otra persona. Hay un riesgo, pero Señor, danos una fe, una fe. Señor, ayúdanos, por favor. Pido por la iglesia en Parral. Señor, tú hablas, pero tu lenguaje es diferente de la nuestra. Tu manera de hablar es diferente que la nuestra. Tu manera de hablar son visiones, son sueños, son textos bíblicos. Señor, son circunstancias y providencias. Tu manera de hablar es diferente que otros. Y Señor, ayúdanos, por favor, enséñanos el idioma del cielo, de cómo tú hablas, para que nosotros podamos oír mejor y entender mejor y obedecer mejor, para que grandes cosas puedan suceder. Señor, como he dicho, si no podemos oír, no podemos hablar. Si no podemos ver, no podemos hablar. Y yo pido en esta noche por la iglesia en Parral, Señor, una visitación, que el espíritu profético del Espíritu Santo, de lo que es la iglesia de Dios, pudiera caer sobre todos los que están allá. Pido, Señor, ojos abiertos en las escrituras que puedan comenzar a ver las escrituras como nunca antes, pero Señor, que también pudieran comenzar con visiones y con sueños, con revelación. Y Señor, el temor de regarlo, quítalo. El temor de ser engañado por el maligno, quítalo. Porque Señor, si tú vas a comenzar a mover en estas cosas sabiendo que tu pueblo, Señor, es muy joven, tu pueblo no tiene mucha experiencia en esto, Señor, tú vas a proteger a tu pueblo, tú vas a cuidar a tu pueblo. Tú vas a esforzarte con tu pueblo, Señor, para mantener el mover y la unción limpio y puro. Y yo creo que todos los que están allá así lo desean. Y Señor, no debemos temer en sí el enemigo. Claro, estar alerta, pero Señor, no ser apagados por un temor, no ser atados por un temor, no ser controlados por un temor. Yo creo, Señor, tenemos que levantarnos y caminar y hasta poner el enemigo debajo de nuestros pies para que al fin de cuentas salga en la iglesia en Parral
Señor, la plena expresión de tu mente y de tu corazón. Ahora mismo, Señor, como Elías arrojó sobre Eliseo su manto, yo pido en esta noche, arroja tu manto profético sobre la congregación en Parral, para que el manto profético tuyo pueda comenzar a reposar sobre la iglesia, trayendo revelación de sanidad, de liberación, de edificación, de pureza a la iglesia. Y ayúdanos, Jesús, a sujetarnos y caminar contigo. Y en el nombre tuyo te lo pido. Amén. ¿Está Dios presente? ¿Está Dios presente en donde tú estás? Está. Cuando su presencia desciende, permanece y se hace más profundo. Yo creo que cuando estaba orando, que Dios dio a algunos de ustedes palabra, tal vez texto, visión, impresión, pero está tocando a la puerta con todo esto, porque está queriendo desatar algo en la congregación en Parral y quiere dar ahí una expresión amplia y profética de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, y luego hablaremos de lo que es palabra profética. Entonces, yo voy a terminar, no sé qué más decir en esta noche. Yo sé que nos hemos extendido un poco, pero créanme, aquí son las 10:30, las 9:30 no son nada. Entonces, al fin de cuentas, no sé quién vaya a tomar la reunión ahorita ahí en el auditorio, si es Herbert o Enrique, pero que el Señor les bendiga y nos vemos. Y pónganse a orar en casa, porque algunos de ustedes Dios les está llamando a que entren en estas cosas. Y ese es un fuego, es un deseo. Éntrale, búscale, porque no es tanto que ustedes están tocando la puerta, es que Él está tocando la puerta. Y hay una gran diferencia. Cuando tú y yo tocamos, muy bien, pero cuando Dios toca la puerta, ya es otra cosa, porque Él quiere hacer algo. Yo sé que algunos se sientan descartados por alguna manera, como, ay, pues Dios a mí no me quiere usar en esto. Mentira del diablo. Mentira. Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, si el Espíritu Santo mora en ti, Dios te quiere usar. Dios quiere expresarse a través de ti. Que el Señor les bendiga y luego vamos a estar viéndonos de hoy en 8.